¿Cómo están? Buenos días. Nos da gusto estar aquí con todos ustedes, saludarles. Es un privilegio, es un honor para nosotros poder estar aquí. Les tenemos un saludo de Centro Cristiano Las Flores en Villahermosa, Tabasco, es donde el Señor nos llevó. Yo soy del Distrito Federal, pero pues me llevaron para Tabasco, ¿verdad? Sí, pregúntale cómo me lo llevé. Yo le empecé a cantar, ven, 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 vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén. ¿Y tú qué dijiste, marido? Voy. Y Ay, que me sí, llevan. me lo llevo. Ya habla tabasqueño, ¿eh? Ya. Aprendió, por ejemplo, si le digo, marido, hay que guindar la toalla. Me dice, ¿hay qué? Hay que guindar la toalla. ¿Cómo que qué? Guindar es colgar. Entonces ya guinda la hamaca, cuelga la hamaca, ¿sí? Y así otras palabras así medio extrañas cuando uno llega por allá. Cuando nos lleguen a visitar, pues así les vamos a ir enseñando, ¿no? Pero la verdad es que fue una bendición porque allí en tierras tabasqueñas ambos conocimos de Cristo, nos casamos, nos fuimos para allá, pero ahí recibimos a Jesucristo. Los dos, ella inició primero con Cristo, yo me resistía un poquito más al Señor, siempre he andado así, ¿verdad? Y finalmente, pues abrí mi corazón, recibimos a Cristo. Al pasar el tiempo el Señor nos llamó a servirle en el ministerio y pues nos pidió que le sirviéramos en la obra. Y así fue como iniciamos el trabajo en el pastorado. Ya tenemos varios años. ¿Cuántos años tenemos ya? Casi 29. Fíjese. Gracias a Trabajando Dios. en la obra. Y pues en Tabasco ya tenemos un buen tiempo. Tenemos 2 hijas casadas. Tenemos nietos, 3 nietos ya. 2 y 1 en camino. Ya ve. Entonces, Ya bueno, vamos a orar, si me acompañas, y vamos a pedirle a Dios que nos hable este día. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Amén. Porque a eso nos reunimos, ¿verdad? El domingo vamos porque tenemos necesidad. Realmente yo no veo que el cristiano diga, bueno, no tengo nada que hacer, voy a ir a la iglesia. No, nosotros vamos, tenemos necesidad de Dios, queremos que Dios nos hable de una, de otra forma, queremos que nos escuche, que nos ayude en las necesidades. Y lo maravilloso de nuestro Dios es eso, que Él conoce a cada uno de nosotros, sabe perfectamente lo que necesita y pues vamos a pedirle para que Él obre como Él quiere en este día. Señor, agradecemos esta oportunidad que nos das de podernos reunir en tu nombre, este privilegio que tenemos en este país, de podernos reunir sin que ninguna ley nos lo impida. Gracias, Dios. Sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros y pedimos que hables a la vida y al corazón de cada uno de nosotros conforme a la necesidad que tenemos, para que al salir de aquí vayamos bendecidos con tu palabra y llenos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos compartiendo en el servicio anterior, ¿verdad?, que debemos tener fe a pesar de las circunstancias. Esta es la segunda parte, sino continuar lo que Dios está diciendo, porque muchas veces al llegar a Cristo pensamos que todo va a ser bonito, ¿no? Y bueno, vengo a Cristo y todo así se resuelven los problemas y ya no voy a tener problemas ni nada. Pero escrito está, en el mundo tendrás aflicciones. Y cuando empiezan las aflicciones y los problemas en el cristiano, muchas veces pensamos que Dios no está ahí, o pensamos que otros tienen más fe que nosotros y muchas cosas. No, Dios te ama, Dios está contigo siempre, y algo que tenemos que vamos a ver es que debemos tener fe a pesar de que las circunstancias que nos están rodeando sean adversas. No sé, hay gente que empieza una casa de estudio o empiezan aquí el grupo o atiende a los jóvenes o varones, invitó mucha gente, nadie llegó y de pronto pues son poquitos, nos desanimamos pensando que pues oye, pues no están viniendo, ¿no? Pensamos que tenemos un problema, el dinero no nos alcanza y que Dios no va a estar con nosotros. Hay 1000 cosas, 1000 circunstancias adversas en nuestra vida. Y nosotros tenemos que no mirar esas circunstancias, sino mirar a Dios, conocer qué es lo que dice la palabra y en ese instante agarrarnos de ella. Este es como un salvavidas, ¿no? Agárrate la palabra, no te sueltes, ¿no? Nosotros venimos de un estado de los más evangelizados de la República Mexicana, Villahermosa,
Hay miles de iglesias en Tabasco, y usted por donde quiera que va, pues hay una iglesia y pasa 3, 4 calles y hay otra iglesia. Pero también algo triste, que es la contraparte, es que es una de las ciudades que está volviendo más peligrosas de todo México, donde hay un mayor desempleo. Y es un contraste, ¿no? Porque decimos, bueno, si hay tantas iglesias y tantos cristianos, ¿por qué entonces no hay un cambio, no? Y bueno, pues eso es parte de lo que Dios ha hablado, y lo que vamos a ver es que le tienes que creer a Dios. Para que Dios obre, tú tienes que creerle aquí. Dice Hebreos 11:6, es la primera cita que vamos a leer, en Hebreos 11:6. Toda la escritura está llena de palabras, las escrituras las podemos ver desde muchos ángulos, pero dice aquí claramente, pero sin fe es imposible. Viene ahí una palabra, ¿no? Sin fe es imposible, ¿qué? Que yo agrade a Dios. Ahí empieza, ¿no? Si yo quiero obtener respuesta, bueno, si no tengo fe es imposible que yo le pueda agradar, porque no le creo, porque no creo en lo que él está diciendo, ¿no? Porque dice, es necesario que el que se acerque a Dios, ¿qué? Crea que le hay. Y ahí empezamos a tener problemas de pronto nosotros, porque decimos, bueno, estamos ahorita aquí reunidos y Dios está aquí. El detalle es que no lo vemos, y al no verlos, pues entonces ahí tiene que entrar nuestra fe. Creemos, su palabra lo dice. Yo sé que Dios está aquí, yo sé que su Espíritu Santo está aquí. Lo podíamos percibir en los tiempos de alabanza, y vemos como, no sé si usted percibía la presencia de Dios, de su Espíritu ahí. Sabemos que está aquí, pero no los podemos ver. Y venimos de una cultura religiosa. Nuestras herencias religiosas nos hacen ver de que de pronto si veo una imagen, pues ahí está Dios, ¿no? Así nos fuimos enseñados. Lo traigo aquí, aquí está Dios conmigo, no me va a pasar nada, ¿no? Porque es algo que palpable. Pero de pronto vienes, entras en Cristo y sabes que Dios está aquí, pero no lo puedes ver. Ahí es donde tenemos que accionar la fe. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y además de que le hay, ¿qué? Es galardonador de los que le buscan. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Aparte de que creas que le hay, también tengo que creer que es galardonador de los que le buscan. El galardonador es el que da premios, el que da. Para entender un poquito de Dios es bueno entender el corazón de los padres. ¿Cuántos de ustedes, sus hijos aún no se han portado bien, y anda usted en el súper o anda por algún lado y ve cosas para sus hijos? Ay, no, le voy a comprar esto. Ay, los zapatitos, ¿no? Yo veo muchos abuelitos. Ay, para la nieta, para el nieto. Y andan comprando cosas y se las andamos dando, ¿no? ¿Sí o no? Pensamos en ellos todo el tiempo y andamos viendo que nada les falta. ¿Cuántos de ustedes trabajan y se esmeran y todo lo que hacen es para sus hijos, ¿no? Pues mire, si eso hacemos nosotros siendo malos, papá nos ama y tiene pensamientos de bien para todos nosotros. Si alguien quiere tu bien, es Dios. Y está pensando siempre cómo agradarte o cómo bendecirte. Y ahí es donde tenemos que ver. Yo tengo que creer que hay un Dios y que además es galardonador mío. O sea, Él me va a bendecir, me puede bendecir. En esta cita que dice que es necesario, ¿sí?, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Tenemos que acercarnos a Dios. Hay que acercarse. Uno como padre, ¿verdad?, se acerca uno a los hijos, lo abraza, los besa, los cuida, los protege uno, les expresa uno cuánto les ama uno a los hijos. Y los abuelos, pues quema. ¿Cuántos abuelos hay aquí? A ver, alcen su mano. Ay, amén. Bajen su mano. Son de nuestro club ya. Somos abuelos, tenemos los nietos ya. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Sí? Dice la palabra, acércate a Dios, cree que le hay y que es galardonador. El acercarnos a Él es bendición para nuestra vida. Amén. Sí, despojar esos conceptos. No sé, antes las generaciones así que, como la mía, ¿verdad?, que antes decía el papá, a ver, venga usted para acá.
Cuando ya te llamaban así, sabías que algo no estaba bien o que te iban a dar una regañiza. No era así que véngase para acá. Ay, qué bueno, mi papá me va a bendecir. Sí, con 2 cinturonazos, un varazo, ¿verdad? Véngase para acá. Y pensamos que cuando dice venga para acá, mi hijo, pues vamos así, ¿qué me va a hacer? No, Dios te va a abrazar, te va a bendecir. Dios tiene pensamientos de bien para ti. Entonces déjate amar por Dios. Déjate amar por Dios. Y fíjense aquí, vamos a ir por favor a la escritura en Santiago 2:23. La carta de Santiago 2:23. Aquí hay algo muy interesante, ¿no? Dice, bueno, te la va a leer usted ahorita que la proyecten. Y se cumplió la escritura que dice, mire, se cumplió esta escritura. Abraham creyó a Dios. ¿A quién le creyó Abraham? A Dios. Y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Es lo que estábamos hablando en Hebreos 11:6, que es necesario que te acerques, que le creas a Dios, ¿no? Y Abraham fue un hombre que le creyó. Y aquí hay una diferencia grande entre creer en Dios y creerle a Dios. Ay, hermano, pues yo sí creo en Dios. Yo leo, yo oro, pues yo me congrego, ¿sí? ¿Crees en Dios? ¿Crees que hay un Dios? Pero la pregunta interesante es, ¿le crees a Dios? O sea, creerle a Él es otra cosa, ¿no? Creerle a Dios, pues si Dios dice, aquí me afirmo, si Dios dice tal cosa, yo eso lo creo, ¿no? Abraham le creyó a Dios. Por eso cuando Dios le dice, ve y sacrifícame a tu hijo, pues le creyó, ¿no? Y a punto casi lo sacrifica. Ey, Señor, detente, espérate. Lo detuvo el Señor. Él le creyó a Dios. Y como le creyó, le fue contado por justicia. Usted y yo tenemos que atrevernos a creerle a Dios. Y mire, muchas veces creemos más en las circunstancias que nos rodean, en las cosas, en las dificultades, en el enemigo, o en la persona o alguien que te da un mal consejo. El enemigo no se presenta así, si no lo detectaríamos fácilmente y inmediatamente le diríamos, no entres, ¿no? Muchas veces se presenta en el mal consejo de un amigo, en el pensamiento negativo que te viene, ¿no? Si hay una enfermedad grave y te dicen, ¿sabe qué? Pues mira, te doy unos cuantos días. Terrible, ¿no? Pero ¿qué dice Dios de las enfermedades? Él es nuestro sanador. ¿Qué otra cosa? Él llevó nuestras enfermedades. Pues si le creo a Dios, dice que ya se la llevó. Entonces, Dios, yo creo que tú te has llevado esta enfermedad. Aquí está latente, la detectaron los médicos me están diciendo esto, pero tu palabra dice que tú ya te la llevaste. Entonces yo tengo que creerle para accionar mi fe. Dios, por lo tanto, te pido que salga de mi cuerpo, que se vaya. Le tengo que creer a Dios para una provisión económica, para un familiar que cambie. ¿Cuántas veces me ha tocado ver a un esposo o esposa? No, es que mi esposo ya no tiene remedio, mejor nos divorciamos. Ya, pero porque es que no va a cambiar. Entonces ya no le dejamos a Dios obrar porque nosotros ya pusimos el límite, dijimos no cambia, pues no va a cambiar. Estoy declarando, ¿no? Sea un hombre, sea una mujer, un vecino, sea el hijo, no es que mi hijo no cambia. Nosotros tenemos que creerle a Dios. Cree tú y tu casa serán salvos. Entonces yo tengo que afirmarme en esa palabra y orar por esa familiar que tengo y decirle y declararlo. En el nombre de Jesús yo declaro que viene a salvación y Dios sabrá cómo le envía a alguien. La palabra va a llegar. Si no está cerca y está lejos, pues ora por él, decláralo. Y hasta que no sea una realidad, no pares de orar, ¿no? Amén. Hay veces que pasa un tiempecito y no, tenemos que estar orando y orando y orando y orando y orando. Y el tiempo que tarde, pero nosotros creerle. ¿Cuándo lo va a hacer? No sé. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Tampoco. No nos dice cómo lo va a hacer, pero de que lo va a hacer.
lo va a hacer. Y es la parte que nosotros tenemos que no razonar, creer. Por eso fíjese, dice cree. Al que cree, dígale que está al lado, al que cree todo es posible. El que cree, todo le es posible. Pero sin fe es imposible que yo agrade a Dios, por más que, fíjense, a veces yo puedo estar aquí diciendo, ay sí Señor, tan lindo, hermoso. Yo les digo allá, hermanos guardacasita, porque en Villahermosa tenemos un animalito que se llama guardacasita, se llama, y entonces en las tardes hace así, ¿no? Y entonces de pronto uno puede llegar así, Señor, te amo, te quiero, y decirle mil cosas, lindo, wow, sí. Pero si no le creo ante las cosas, pues es imposible que le agrade, por más que esté diciendo cosas bonitas. Necesito creerle, y eso le agrada, ¿no? No le creyó a Abraham y le agradó a Dios. Dice que ¿queremos agradar a Dios en este día? ¿Qué tendríamos que hacer? Creerle lo que Él dice. Escrito está. Ahí me afirmo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 8, versículo del 5, vamos a leer hasta el 13. Mateo 8, 5 al 13. Aquí vamos a ver una historia que fue real, ¿sí? Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él, ¿quién? Un centurión. ¿Y qué hizo el centurión? Rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahí estamos viendo la fe, ¿no? Como si tenemos la fe, en Dios empieza a obrar esos milagros, ¿no? Este hombre, este centurión romano, pues para empezar se acerca a Jesús. Recuerdes que en ese instante los romanos estaban gobernando Israel y era el pueblo que los había sometido, ¿no? Entonces no había una relación así muy amigable, digamos, los judíos con los romanos. Y me encanta Jesús que Él no rechazó a nadie, ¿no? La gente que se acercaba, Él les amaba, ¿no? Había grupos para pelear contra los romanos y todo esto, pero este hombre sabe de Jesucristo. Cuando Jesús entra en Capernaum, viene el centurión rogándole, pero fíjense esto, este centurión pues es un hombre que tenía gente a su mando, ¿no? Y también pues va y acercarse a Jesús públicamente, pues no se preocupó del qué dirán los demás, ¿no? ¿Y qué iban a pensar sus soldados? Él llega y va con Jesús diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa. Yo pregunto, ¿cuánto estimaba a su criado, va? Ese centurión romano, porque no fue a pedir un favor para él, para un familiar, sino para su criado. Y algo sorprendente es esto, que en ese entonces, en esa época, los criados, pues el tener un esclavo, el esclavo no era considerado ni siquiera como persona, como ser humano. Los trataban mal, les daban de comer, no es que tenían que les pagaran, ¿no? Y este hombre pues tenía ahí un criado, pues seguramente de él, pero le tenía estima a él, porque se atreve a salir, ¿verdad? Para pedirle a Jesús por él. Mi criado está postrado en cama, paralítico. Wow, era algo difícil, que ya no se podía curar, los médicos, estaba paralítico su criado. ¿Y cuánta estima le tenía? Está gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. La respuesta de Jesús es inmediata.
Cuando tú tienes necesidad, no importa la necesidad que tenga, Dios no te dice, bueno, pues déjame pensarlo y luego te contesto, ¿no? Como cuando usted iba a la conquista, mi vida, ¿me aceptas casarte conmigo? Pues déjame pensarlo y luego te contesto, ¿no? ¿No? El Señor Jesús no te dice, mira, déjalo, considero y luego te contesto, ¿no? Esa es una confianza que debemos tener. No importa el lugar donde tú estés, si tienes necesidad, clama a mí. Dice, yo te responderé. Dios está esperando que tú le busques, ¿verdad? A Él le gusta, Él sabe de hecho todo lo que hacemos, pero le gusta que nos acerquemos con Él. Y aquí está este hombre buscándole, ¿verdad? Y la respuesta de Jesús le dijo, sí, yo iré y le sanaré. O sea, yo voy a ir a tu casa. Los judíos no entraban a las casas de los romanos, era mal visto y ninguno entraba. Y yo veo a Jesús diciéndole, voy a entrar en tu casa, lo que está, y lo voy a sanar, porque ahí lo tenía en su casa, paralítico, ¿no? Entonces vean, a veces necesitamos entender el amor y la grandeza de Jesús para aprender de Él, ¿no? E ir a ver a un enfermo. Si nos dicen, oye, pues fíjate que hay un enfermo, podrías ir a verlo, pues ir a ver a ese enfermo hasta el lugar donde se encuentre e ir y llevarle la palabra, ¿no? Y Jesús así ahí va, dice, sí, yo voy. Y además la respuesta se la da al romano inmediatamente, yo voy a ir y lo sanaré. O sea, ya la respuesta es, lo voy a sanar. Y fíjese el romano, ¿no? Responde el centurión y dijo, Señor, aquí esas palabras claves, ¿cómo se dirige a Jesús? Este centurión romano que tiene hombres a su mando, ¿cómo le dijo a Jesús? Señor. Ahí empezamos a ver cómo lo consideraba, ¿no? No lo estaba considerando ni como un igual, sino como un superior a él mismo, ¿no? Y con humildad también. Miramos que lo reconoce como alguien con autoridad y con humildad le pide, porque le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. La respuesta es, voy a ir a tu casa, voy a sanar a tu criado paralítico. No, Señor, no soy digno de que vengas bajo mi techo. O sea, me encanta la idea, pero no soy digno, porque pues en la guerra seguro habían matado y cosas que habría hecho. Este hombre no se sintió digno de recibir a Jesús en su casa. Y le dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. O sea, solamente expresa. Fíjense qué fe de este hombre, ¿no? Nada más di la palabra. Él tenía tanta fe sabiendo que con que Jesús lo dijera, su criado sanaba. Solo di la palabra y mi criado sanará. Y le dice, ¿por qué cree eso? Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y aquí le está reconociendo a Jesús como Señor y como un hombre de autoridad. ¿Cuántas veces nos acercamos? Y a veces nos acercamos de manera lastimera sin considerar que Dios es el Señor y que tiene autoridad sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier problema. Hay veces que dejamos agigantar nuestro problema de tal manera que es mayor y esa carga nos está agobiando y no nos deja ver a Dios. Yo no sé si hay días que está así o más oscuro, pero si en este instante usted tomase un vuelo y se remontara en el avión, a cierta altura usted ve el sol brillando, ¿no? Y no vería así como aquí. Y así está Dios. Dios siempre, su grandeza, su esplendor siempre está brillando. Pero a veces en medio del problema nosotros vemos solamente el día gris, el panorama adverso. Y usted tiene que mirar a Dios como este romano. Yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y dice en el 10, al oírlo Jesús se maravilló. Wow. Abraham le creyó y Dios se puso contento. Este hombre le cree y Jesús se alegra cuando nosotros, sus hijos, le creemos. ¿Te das cuenta? Por eso si queremos alegrar, créele a lo que Él dice y se va a alegrar. Wow, porque entonces serás un instrumento de Dios aquí. Se maravilló y dijo a los que le seguían,
De cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Luego después dice un pasaje muy interesante que dice, que le dirige a la gente, no al romano, dice: les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, vendrán mucha gente de todas partes. Cuando Jesús muere, muere por la humanidad entera, ¿no? Mucha gente vendrá, dice. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Mira estas palabras, ¿no? Los hijos del reino son los que les toca el reino, pero si no creemos a su palabra, si no le creemos a Él, recibiste a Jesucristo por salvación, ahora créele. Qué bueno que diste ese paso de fe, este es el primero. El segundo es: créele a todo lo demás, créele en todo lo que dice. Y mire, yo no sé aquí, pero allá hay una apatía por qué difícil es que la gente lea la palabra de Dios. Lo más difícil en todos estos años del pastorado es que la gente lea la Biblia cada día. Y vas en lugares y de pronto pues hay 30 años, gente que haya tenido 30 o más en una iglesia y nunca ha leído la Biblia una sola vez en su vida. Y pues claro que entonces vienen vientos de doctrina y la gente anda de un lugar para otro, creyendo una cosa, creyendo otra y no creyéndole a Él. Cuidado, tenemos que leer, no entendemos. Yo sé, por eso digo allá, yo sé que aquí no, yo sé que aquí sí la leen, que aquí sí la meditan, que usted la trae, ¿verdad?, lista siempre, meditando en ella, conociéndola. Y lo contrastante que yo miro es que en ese tiempo no había Biblias, ¿no? Jesús conocía la palabra. No traía su Thompson en la mano, no traía la Biblia en el celular, permítame, porque la moderna, ¿no? Sacamos el celular. Yo aquí tengo una aplicación, si en este instante nada más leo Biblia y me sale aquí, puedo pedirle qué libro quiero ver. Si no, si le digo la palabra orar, le doy al buscador y me despliega todas las. Oye, qué maravillas, ¿no? Y usted puede ir a comprar la Biblia y las hay en todos los tonos, colores, para niños, arcoíris, de todo, ¿no? Letra grandota, gigante, chiquita. Pero desafortunadamente la Biblia es también de uno de los libros que menos se lee. Y vuelvo a repetir allá. Entonces, al no conocer la Escritura, no conocemos bien a Dios. Entonces, si recibes a Jesús, métete en la palabra, zambúllete ahí, todos los libros de principio a fin, conócelos porque ahí Dios se va revelando, ahí vamos conociendo el carácter de Dios, cómo es Él, ¿no? Para que no suceda esto, si los hijos del reino serán echados, no tiene que ser así. Es gente que no le creyó a Dios, tenemos que creerle a Dios. Y lo dice: ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es un mensaje en corto que le da a la gente que le seguía. Y luego fíjese cómo en el 13 retoma el diálogo con el romano. ¿Sí se da cuenta? Entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Como creíste te sea hecho igual. Si tú le crees a Dios, como creas tú, te será hecho. ¿Crees que Dios te puede proveer? Dios te va a proveer. ¿Crees que Dios te puede sanar? Dios te va a sanar, ¿no? Y esa fe que tú accionas la puedes transmitir a tu familia, a tus vecinos, a la gente que está contigo. Tanta gente en nuestro país que necesita de Jesucristo. Imagínense que gente que está en el narcotráfico viniese a Cristo, pues ya no habría. Si todos los que andan haciendo lo malo conocieran de la palabra. Hay miles de gente, de millones de gente en este país que necesitan de Jesús. Ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado. ¿Cuándo? En aquella. Mire, el Señor Jesús es la palabra viviente. La palabra es viva y eficaz. Es viva, tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Él dijo la palabra y en ese instante el siervo sanó. No sabemos a qué distancia estaba la casa, pero en ese instante sanó.
Entonces, si tú tienes fe aquí en este instante, tú puedes orar y no importa la distancia que esté por la persona que tú estés orando, va a sanar allá. Va a sanar. O va a ser salva. O sea, es cuestión de que tú creas a Dios. Tenemos un Dios que está en todo lugar. En este pasaje podemos reflexionar que estamos viendo de un hombre de guerra. El centurión era un hombre de guerra, ¿o no? Él sabía pelear batallas. Él sabía lo que implicaba, ¿sí?, enfrentarse al enemigo. Y él conocía su espada. Me imagino que tuvo que haberla usado alguna vez. Era un centurión, tenía a su cargo un ejército. Ustedes y nosotros somos parte del ejército de Dios. Amén. Somos parte del ejército como hijos de Dios. Somos del reino de la luz. Entonces tenemos que ir a Jesús y conocer nuestra espada, que es la palabra, ¿sí?, del Espíritu Santo de Dios, para presentar delante de Jesús nuestras batallas. La noticia es que tú y yo tenemos que pelear cada día en lo espiritual. Tenemos que ir a Jesús. Este centurión fue por alguien que él amaba. El amor que le tenía a ese siervo hizo acercarse a Jesús. Estoy segura que él oyó alguna vez o en un momento de Jesús, y él va con el autor y el consumador de la fe para pedirle sanidad por su criado. A mí cuando estudiamos esto me impacta que Jesús le dice que él se maravilló, Jesús. Qué increíble que cada vez que tú y nosotros nos acerquemos a Jesús, se maraville, ¿a poco no? Es hermoso. Se quede maravillado y diga: wow, mi hija Eugenia, mi hijo Carlos, mis hijos en Cuautitlán se acercaron a mí. Estoy maravillado por sus corazones, por su amor, por su fe, por todo lo que ellos están haciendo para mí y por mí. Eso hizo Jesús, se maravilló. Y luego, ¿saben qué? Le dice: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Que tu corazón, ¿sí?, cautive. Ve a Jesús tu corazón y diga: wow, he hallado tanta fe en Cuautitlán que estoy maravillado. Amén. Amén. Vamos a mirar otro pasaje también en Marcos 5:24, que nos habla de la mujer de flujo de sangre. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Si fuéramos en la Biblia nos pasaríamos todo el día viendo cosas y no pararíamos. Pero solamente vamos a ver algunos. Marcos 5:24 dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud. Aquí nos habla de Jairo. Dice: le seguía una gran multitud y le apretaban. 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Entonces fíjense, va Jesús caminando, la multitud va a su alrededor, y dice que una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. ¿Y qué hizo esta mujer? Tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Fíjese lo que ella pensaba, ¿no? Ella tenía fe, dice. Ahí vemos a Jesús caminando, la multitud que está a su alrededor, apretándolo a algunos. Y esta mujer, ¿verdad?, dice: si tan solo logro llegar a Jesús y tocar su manto, voy a ser sana. Pero esa mujer estaba enferma desde hacía 12 años con un flujo de sangre. Estaba una mujer débil. Y nuevamente las circunstancias aquí son adversas, porque Jesús está ahí, está el maestro, pero hay demasiada gente. Ella no dijo: ay, pues lástima que no puedo acercarme, estoy débil, hay una multitud tan grande, ¿verdad? No, yo no sé cómo la habrá hecho, empujando a uno, empujando al otro, ¿verdad?, abriéndose paso y paso a pasito
acercándose poco a poco a Jesús. Poco a poco a Jesús. Y aquí dice que ella toca el manto, ¿verdad? Y dice que el 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó. ¿Qué sucede cuando ella toca el manto de Jesús? Sana al momento, imagínense, nada más lo toca y es sanada, su sanidad es inmediata. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, ella fue sanada en ese instante. Wow, me imagino ahora contenta, feliz la mujer, ¿no? Yo creo, wow, qué bien. Y se dispone a retirarse o a seguir, no sé, pero estaba feliz, ya sana. Luego Jesús, dice el 30, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Él pregunta, ¿no? Oye, pero imagínense, es una multitud de gente, todos lo van apretujando, y Jesús grita: ¿quién me ha tocado mis vestidos? 31. Sus discípulos le dijeron, ay, no lo dice así, pero ay, Jesús, ves que la multitud te aprieta, ¿no? Pero de alguna manera así como, ay, Jesús, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? O sea, parece sin sentido lo que le está diciendo, ¿no? Si todo el mundo lo iba apretujando, empujando, ¿no? Ahora vamos a un ejemplito tantito, a ver, lo ven tantito. A ver, ayúdenme 3, 4 varones aquí, unos 4, rodéenlo así. Así, rodéenlo a él y Lalo, intentas caminar allá. Y así, los que están ahí, empújenlo, así como que está la multitud, ¿verdad? Y ahí están, entonces intenta caminar, ¿no? Y a ver, ¿ves? ¿Y no lo van tocando y lo van empujando? ¿Verdad? Gracias. Entonces, así tenemos que imaginarlo. Entonces así va más o menos, pero esta mujer atrás, ¿verdad? Débil, logrando, y toca a Jesús. Y el momento de tocarlo, ¿qué produjo la sanidad en su vida? La fe, ¿no? Y eso Jesús le agrada, y a Dios no la quería avergonzar. ¿Quién? Así para que ahorita la voy a avergonzar. No, al contrario, le agradó y le quería reconocer eso, ¿verdad? Porque si seguimos leyendo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? El 31, sus discípulos le dijeron: ay, Jesús, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? O sea, un montón de gente. Y efectivamente, ¿por qué un montón de personas lo tocaron y no recibieron sanidad o no recibieron nada? Porque no creyeron. No es cuántos llegan al Señor, sino cuántos le creen. El que cree recibe el milagro, los demás pues nada más se quedaron mirando. No hay que ser de los que se queden mirando, hay que ser de los que recibimos el milagro, ¿no? Y entonces dice el 32, pero él mirando alrededor, o sea, no hizo caso a lo que le estaban diciendo, y él empezó a mirar alrededor, ¿no? Para ver quién había hecho esto de tocarle. El 33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando. ¿Cómo estaba la mujer? Contenta, pero cuando yo dijo el Señor, a ver, ¿quién hizo? Empezó a temblar. Ay, nanita, ay. Pensó, ¿no? Temblando, ¿qué me van a decir, Jesús? ¿Qué me va a hacer? ¿No? Empezó a temblar. Dice, sabiendo lo que en ella había sido hecho. ¿Qué fue hecho en ella? Un milagro de sanidad. Ella sabía que ya había sido sanada, ¿no? Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Pero vean la actitud de esta mujer. Ahí en medio de esa multitud que algunos hasta, ay, Señor, como que nos preguntas quién te tocó, ¿no? Y esta mujer ahí se postrándose en esa multitud ahí delante del maestro, y le confesó todo. Pues yo fui. Y ahí seguramente dijo, mira, es que yo, lo leímos que dice, pues yo pensé, yo me dije dentro de mí mismo, pues si tan solo lo tocare, pues seré salva. Y yo pensé eso y por eso me atreví a hacerlo, y perdóname, te toqué. Y pues la verdad es que soy sana, ¿no? Le confesó lo que hizo. Y aquí viene el 34. ¿Y qué le dijo? Oye, ¿por qué me tocaste? ¿Qué no sabías que tenías que sacar cita primero?
¿Que no ves que para hablar con un siervo tienes que venir en el orden? ¿Le dijo eso? No, bueno. Simplemente le dijo, y él le dijo, hija. ¿Qué palabra? Fíjese. Estaba temblorosa y le dio, parece una hija mía, hija, tu fe te ha hecho salva. Pero fíjese, me encanta porque son 3 regalos, porque le dice, tu fe te ha hecho salva. Primer regalo, salvación, le está diciendo, tu fe es salva, ya eres salva, creíste. Y sigue diciendo, ve en paz. Segundo regalo, le da paz. Y luego, ¿qué dice? Y queda sana de tu azote, de tu enfermedad. Tercer regalo. Wow. El Señor le agrada cuando los hijos tienen fe y lo vimos que Él es galardonador de los que le buscan. Cuando tú tienes fe, obtienes más de lo que pides. Cuando tú tienes fe, obtienes más de lo que estás solicitando. ¿No? Ella solamente pensó en ser sana, pero no obtuvo no solamente la sanidad, obtuvo la paz de Dios, obtuvo la salvación. Y que el Señor la honrara públicamente. El Señor por eso la detuvo, por eso gritó, ¿quién me ha tocado? Porque lo que quería era honrarla públicamente. Cuando tú le creas a Dios lo que Él dice, no vas a ser avergonzado como al enemigo levanta. No, ¿y qué tal si no sana? ¿Y qué tal si no pasa esto? ¿Y qué tal si no pasa aquello que tú estás creyendo? Y a veces nos achicamos y ya no hacemos. No. Tú créele a Dios, porque Dios te va a respaldar esa fe y porque Dios te va a honrar. Dios no quiere avergonzar a nadie. Y me encanta porque le dice, hija, la ve temblorosa, ¿no? Qué regalo tan hermoso del Señor, hija. Ve en paz. ¿Cuál es el regalo de Jesús? Mi paz les dejo, mi paz les doy. Un regalo que es la paz. ¿Cuántos de nosotros perdemos la paz y estamos inquietos por 1000 cosas y la paz nos huye? Cristianos, ¿verdad? Y preocupados por esto y preocupados por 1000 cosas, y de pronto la paz, quién sabe dónde la dejamos. Hermano, ¿no encuentra usted por ahí mi paz? Se me perdió este domingo, ¿no? Cuando dijeron que había que diezmar, se huyó de mí, ¿no? Y a veces estamos así, porque si doy tanto, ¿con qué me quedo? Tú no te preocupes, tú suelta. Y cuando sueltes, Dios te bendice. Amén. ¿Cuántos saben eso? Ay, amén. De verdad, Dios. Amén. Dios es así. Íbamos a salir de viaje un día y entonces Dios nos llevaba en el 99 a Israel, y era un milagro poder ir para allá, ¿no? Y entonces se consume ese milagro. La gente nos había orado por nosotros en la iglesia, nos despidió algunos hermanos. Yo pues tal vez nunca vaya, llévese $1 por mí, ¿verdad? Y así lo que podía nos daba, ¿no? Y entonces finalmente pues no teníamos mucho. La persona de Calacuaya que íbamos con el grupo nos había dicho que necesitábamos por lo menos 10,000 pesos en el 99, por lo menos nada más para los detallitos, ¿no? Extra, ya pagado el viaje. Entonces pues no llevamos como 1,000 pesos, 2,000 pesos. Le dije, pues mira, no, ya todo está pagado. Ya comemos bastante, el desayuno buffet, dijeron que era cena buffet, y que en el mediodía pues cada quien comprara, comemos bastante y a ver qué hacemos. A pan y agua, pero nos vamos, ¿no? Y así vamos. Entonces con ese poquito de dinero que traigo paso a ver unos familiares porque el avión salía hasta en la tarde, y pues vamos. Y entrando con un familiar, ay, una tía, y a llorar se pone la tía, y ay, hijito, es que, ay, no tengo un quinto, mira que, y empezó a platicar, y el Señor, dale, ay, Señor, yo empecé en negociación, Señor, ¿qué no sabes que no traigo dinero? Me voy a Israel al rato. ¿Qué no te acuerdas, Señor, que me voy a Israel? Y no alcanzo ni el mínimo de la cuota. Y el Señor no me contestó más, dale, ¿no? Firme, dale. Y además la cantidad, bueno, sí, tome, pues mira,
Gracias, ay, hijito, Dios te bendiga. Vámonos ya. Total, vamos a ver otra tía y otra familia. Y entra, y lo mismo, empieza a llorar. Ay, y así su necesidad. Y el Señor, dale. Y yo, ay, Señor, otra vez, dale tanto. No, mire, yo agarré y le dije, mire, tía, ya no es, tome, vámonos vámonos ya. Ya no visitamos a nadie más, le digo, porque ya de plano ya no traíamos para más que para el taxi. Y así llegamos al aeropuerto de la Ciudad de México. Entrando al aeropuerto, el taxi nos deja. Ya no llevamos dinero, pero todo estaba pagado. Entonces, entrando, una alegría de verdad. Sí, íbamos alegres, contentos, ¿no? No lo dimos, ¿no? De dar ese paso de fe. No lo dimos con pesar. La verdad, Dios dijo, yo no lo entiendo, pero lo entrego. Amén. Entramos ahí contentísimos, nos vamos de viaje y entro al pasillo y Lolo, oye, Carlos. Oye, aquí. Sí. Y viene una persona, qué bueno que te encontré, dice, y te alcancé, pensé que no te alcanzaba. No, pues dime, no, pues es que te mandaron una ofrenda y pensé que ya no te alcanzaba. Toma, me dio una bolsita que hasta la fecha la conservo, de recuerdo, encerradita, de ese cierre que la puedo llevar para guardar dinero, ¿no? Aquí está, te mandan esto y esto. No, pues te lo mandaron. ¿Pero quién? Pues la persona dijo que Dios se lo puso y él no quiere que sepas quién recibe lo de parte de Dios. Bueno, pues ok, déjame entrar al bañito a checar aquí, no, porque no quise ya. Se veía que estaba gordito, dije, espérate. Y entro, o sea, 10,000 pesos. Amén. Y yo salí llorando. Ahora el que salió llorando eras, pero de alegría, ¿no? Mujer, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cómo no te entiendo que? ¿No? Gracias a Dios. Entonces nada más corría y lleva que cambia, ¿no? Cámbiamelo por dólares. Y rápido. ¿Qué hace? Que Dios se agrada cuando le creemos a Él. Dios se agrada y a veces lo que te pide, no tienes que mirar las circunstancias. Mire, si yo me pongo a analizar, no, tengo 1,500, le doy 500 solo así. No les doy. Tú simplemente tienes que creer lo que Dios te dice. Claro, yo después, mira, hubiera sido más fácil, Señor, si mira, ya le he explicado, pero el Señor no lo ha cambiado, ¿no? Mira, Señor, sería más fácil si tú me hubieras dicho, dale tanto a esta persona. Va a haber otra persona que le vas a dar 1,000, te vas a quedar sin dinero, pero llegando al aeropuerto te voy a dar 10,000. Uy, no, encantado, ¿no? O sea, pero entonces no existiría la fe, ¿no? Ya no obraría la fe. Sería conveniencia, ¿no? Pues te doy porque me conviene dar esto para que me des más. Entonces, pueblo de Dios, créale a Dios. Amén. Lo que te pida, hazlo. Y verás la respuesta. Si esta mujer le creyó. Y nunca olviden tocar su manto. Nunca olviden. En este pasaje que acabamos de leer, ¿sí? Ciertamente Jesús, ¿verdad? Está la historia de es una mujer. Y las mujeres podemos comprender lo que implica un flujo de sangre. Y aún cuando ya entra uno en la menopausia, que ya no hay ese flujo de sangre, ¿verdad? Empieza uno a sufrir otras situaciones. Entonces empieza uno a comprender lo valioso, lo original, lo hermosa que somos para Él. Somos únicas mujeres. Y esta mujer le creyó, escuchó a Jesús y se abrió paso entre la multitud. Entonces tú y yo tenemos que abrirnos paso entre la multitud, porque recuerden que el enemigo viene para robar, para matar y para destruir nuestra familia, nuestra descendencia. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, dice la palabra. Entonces, hoy decídete a creerle y a tocar su manto, postrarte delante de Él, buscar su presencia. ¿Sí? Las dificultades en nuestra vida son continuas, los problemas están, pero con el amor de Dios, la fe, con Cristo Jesús nos abrimos paso entre la multitud para tocar su manto.
y ser transformadas. Y esta mujer que estoy segura que olía mal, ¿sí?, que tal vez estaba pálida, estoy segura que usaba batones, porque no creo que se haya podido poner un vestido rosa o blanco, seguro que andaba con vestido negro. Cuando Jesús la sana, imagínense, hermosa, ha de haber transformado sus vestidos, ha de haber sabido que olía diferente. Por eso debemos tocar a Jesús. Amén. Mire, vamos a ver otro ejemplo. Lucas 23:33. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esta parte de Jesús también me impacta porque es el momento que lo crucifican y ponen a su lado, ¿verdad? Dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Vamos a pasar ahí de Lucas 23 al 39, por favor, para ver lo que sucede en ese instante. En el 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Aquí, ¿cuántos malhechores había? Dos, ¿no? Y vamos a ver la actitud de cada uno de ellos. Uno de ellos dice que le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, uno le estaba ahí, pues de alguna manera, a ver si es cierto, ¿no? Que eres el Cristo, pues a ver, sálvate, y pues ahí nos salvas a nosotros, ¿no? Pero fíjese lo interesante de esto. El 40 dice: respondiendo el otro, le reprendió al primer ladrón diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? 41 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y ahí empieza. Este ladrón empieza al otro a recriminarle: oye, ¿qué pasó contigo, no? Nosotros, él está reconociendo sus pecados, ¿verdad? Tú y yo estamos aquí, nos han condenado. ¿Por qué? Porque nosotros sí somos ladrones. Y no estaban injustamente ahí, los condenaron por sus delitos, ¿no? Dice: mas este ningún mal hizo. Y aquí se dirige a Jesús en el 42 y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es importante la fe que este hombre tiene. Mire, en ese instante las circunstancias son adversas, ¿no? Él está ya sentenciado y está colgado, va a morirse ya en unos minutos. Jesús está a su lado, pero él reconoce sus errores, reconoce a Jesús, porque le dice: acuérdate cuando vengas en tu reino. Ahora, si él no creyera que Jesús va a reinar, pues no dirigirá estas palabras, ¿no? Si van a morir los tres, pues no dirías nada al que va a morir junto a ti. Pero él le está diciendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está reconociendo como rey, como salvador, y que va a regresar y que va a reinar. Y fíjese cómo el 43 nos dice que entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Wow, la respuesta de Jesús es inmediata. Pero hay dos cosas aquí que yo miro. Una de ellas es Jesús en medio de la aflicción que está pasando. No se olvidó ni dejó de tener amor por las almas. No antepuso su situación antes que el amor por las almas. Porque él está en agonía, él está sufriendo, tiene horas que ha pasado todo este proceso de todo lo que la humanidad le está haciendo, que es algo impresionante. Cuando digo, tenemos que aprender de Jesús, es un ejemplo que yo creo que nunca vamos a terminar de aprender de él, porque todo lo que la humanidad le hace, está sufriendo, está agonizando y está colgado, y este hombre está a su lado, ¿no? Y él tiene amor por esta persona, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, si nos han hecho algo,
en ese instante, si él estuviese pensando solamente en sí mismo, en su problema, no le hubiera dado la salvación. Jesús nos ama a la humanidad. Tenemos que aprender de él. En medio del día que estés en tu problema, a lo mejor alguien va a estar a tu lado, ¿no? Estábamos en un hospital en una madrugada, no teníamos recursos, nuestra hija estaba internada, los médicos la estaban atendiendo y ahí estábamos en la sala de espera mientras nos salían y nos anunciaban qué pasaba con nuestra hija. De hecho la operaron y pues estás en el hospital de gobierno, no tienes parte un particular y tú ahí estás, ¿no? Y vimos la gracia de Dios, que nos la recibieron, que nos la atendieron y todo. Y mientras todo esto estaba pasando, ese proceso, pues habíamos orado por ella antes de salir de casa, habíamos orado por ella adentro y seguía enferma. Y mientras estábamos ahí en la sala, y un hombre que llegó ahí se revolvía en el piso y gritaba y no lo atendían entonces los médicos. Y yo ahí estaba en medio de mi problema, de mi situación, y el Señor me dice: ora por él. Sí, Señor. Entonces paro, en el nombre de Jesús, es sano. El hombre sanó y se fue a su casa, ¿no? Y yo me senté esperando a que mi hija no sanaba, ¿no? La sanó de otra manera. Entonces puedes estar en medio de un problema, pero tienes que mirar lo que Jesús está haciendo y lo que Dios te pide, ¿no? ¿Qué sucede con nosotros? Nunca faltó médicos, cada rato salían ahí en la guardia, familiares de Eugenia Cristina, y miren, y nos iban informando así impresionante, hasta los demás decían: ¿cómo? Salían, ya llegó el médico, ya la checó, sí la van a operar, y así el médico saliendo: oye, para que no le duele, cómpranle tal medicamento. Y en ese instante pues no traía el dinero, camino, y él: hermano, pues aquí una ofrenda lo que costaba el medicamento. Y entonces veías a Dios, ¿no? ¿Cuánto necesitas? Y te lo manda y compras el medicamento. Terminado todo y saliendo muy bien de la operación y todo, nos la entregan y vamos a pagar la cuenta. ¿Cuánto traes? No, pues no traigo, entonces no me alcanzaba ahí. Y me dicen: la cantidad es tanto. Yo pensé: hoy no me va a alcanzar. Y solita la señorita: oigan, ¿y ya subieron a pedirle al director que les haga el descuento? No, vayan, ahí está. Entonces ya nos dijo con quién fuéramos, ya fuimos a llevar la hoja. Oiga, pues nos pidieron que pasáramos, aquí está la cuenta, ¿no? Ah, sí, ¿cómo no? A ver, dámela. 50% de descuento, pásale a la caja. Así, ¿no? Entonces cuando le digo: a ver, ¿cuánto es tanto? Eso es lo que yo traía. Dijo: ¿cómo Dios sabe lo que traes, no, en el bolsillo? Aquí está. Amén. Entonces, este pasaje es muy interesante porque Jesús está ahí. Este hombre le cree a Jesús. En el momento que le está recriminando al otro, le está diciendo: tú y yo somos malhechores. Él no está diciendo: yo soy inocente. Se reconoce como culpable, pero también reconoce a Jesús como el Señor, como el que va a reinar, y le dice: acuérdate. Es una forma de decir, no es nada más hacer esa oración que de pronto nos pensamos que si no la dice tal cual. No. Él está reconociendo sus pecados y está reconociendo a Jesús como el Señor y el que va a venir y va a reinar. Acuérdate, cuando vengas en mi reino. Nunca sé cuándo, pero y la respuesta es inmediata: hoy mismo, ¿no? ¿Qué dice? Hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? Este hombre entró al paraíso con Jesús. Este hombre entró al paraíso con Jesús, tuvo fe. En medio de las circunstancias creyó en Dios. En medio de las circunstancias y ya para ser muerto, creyó y obtuvo la salvación eterna. Y aunque físicamente murió en esa cruz, Jesucristo resucitó al tercer día. Pero este hombre se fue al paraíso con Dios. Y un día tú y yo estaremos en el paraíso allá. Pero hoy tenemos que accionar la fe. Hoy tenemos que creerle a Jesús. Hoy tenemos que creerle lo que Él dice, aunque nuestra lógica diga otra cosa. En el libro de Hebreos 12, capítulo 12, versículo del 1 al 2 dice: Hebreos 12: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué está diciendo Dios, no? Dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una vez que recibimos a Jesucristo, tenemos toda una carrera hasta que quedemos dormidos, ¿no? Caminar cada día con Jesús, ¿verdad? Anunciar las buenas nuevas, llevar la bendición a donde quiera que estemos. Tenemos que caminar con Dios, ¿no? Y tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. No hay gente que viene a Cristo y está pendiente a ver si no caes, si te mantienes, si sigues adelante. Está bien, la gente inconversa así nos mira, algunos tal vez hasta cristianos te puedan ver. Nosotros cuando vienes a Cristo, la gente te está mirando, porque cuando haces algo mal no te señalan. No nos damos cuenta cuando haces cosas buenas, porque acuérdense que cuando hacemos algo bueno nadie te dice, ay, qué bueno que hiciste, ¿no? Cuando haces algo mal, ahí está, y no que eras cristiano y ya te estás tomando una cervecita. Ahí está, y no que eras cristiano y mira los chistes que estás contando, ¿no? Entonces nosotros tenemos una carrera, hay gente que está pendiente de nosotros, por lo tanto tenemos que vivir rectamente para que también seamos ejemplo, nuestra forma de vivir sea un ejemplo, nosotros creyéndole a Dios en todo, y al creerle el favor de Dios viniendo sobre tu vida y Dios obrando en ti y a través de ti, y la gente mirando, pues va a ver ese cambio. Wow, no, sí es cierto, mira, antes era así. Y cuando ve esa conversión que tú tienes, otros van a venir a Cristo. ¿Cuántos de aquí ha pasado eso? Que hay gente que se ha convertido a través de tu testimonio. ¿Hay alguien así? A ver, levante su mano, ¿verdad? Que te conocían, pero tu testimonio fue tan radical, tu cambio, que los otros dijeron, oye, no, pues háblame, ¿no? Y cuántos hasta se acercan a pedirte algún consejo. ¿Por qué? Porque saben que tú eres recto, que no los vas a malentender. Pues de eso tenemos testigos, la gente nos sigue observando. Entonces corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero puestos los ojos en Jesucristo, ¿no? El autor y el consumador de la fe. Entonces tenemos que mirar, si Jesucristo nos puso el ejemplo, tengo que ver cómo lo haría Jesús. A ver, si Jesús estuviera en mi lugar, ¿cómo lo haría Él? Y aprender de la vida de Jesús día tras día, para que como Él aprendió a caminar y en esta tierra y nos dejó un ejemplo, pues también nosotros sigamos esos pasos y ese ejemplo, y no desviando nuestra mirada, ¿no? Siempre mirando a Jesús y creyendo totalmente en su palabra. Y finalmente, en Santiago 1:5 dice, y si alguno de ustedes o de vosotros sí, ahí está bien, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y termina diciendo en el 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si yo no tengo fe, no voy a recibir nada, ¿no? Pida con fe, dice el 6, no dudando nada. ¿Cómo tengo que pedir? Con fe, no creyendo en la palabra y no dudando nada. Tú simplemente creo, no sé cómo lo va a hacer Dios. Eso ya es cosa de Él, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. Simplemente pida con fe, no dude nada, ¿no? Porque dice que el que duda pues no recibe nada, ¿no? No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. Si yo no estoy orando con fe, no voy a recibir. Está muy sencillo. Si yo pido creyendo, recibo. Al que cree, todo le es posible. Amén. Pero si yo estoy dudando, pues entonces no voy a recibir nada. Te invito a que nos pongamos de pie en este momento. Yo no sé cuál es tu problema, tu situación que estás pasando, pero Dios la sabe y tú también. Y que pongas tu necesidad en manos de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento para no distraernos. Cuando los cerramos es simplemente para no distraernos en todo lo que está pasando a nuestro alrededor, porque Dios puede obrar con tus ojos abiertos o cerrados.
y puedas tú en este momento entregarle a Dios tu necesidad, tu carga, tu problema. Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Entrégaselo y pídele con fe solución a ese problema. Pídelo simplemente creyéndole. Con fe es creerle a Él. Abraham le creyó, créele tú también a Dios que Él puede resolver ese problema, esa situación que tú estás pasando, que Dios puede quitarte esa enfermedad que tienes, que Dios puede solucionar cualquier cosa. No hay imposibles para Dios. Entonces abre tu corazón ahí al Señor. Puesta tus ojos en Jesús, quien está aquí. No es Carlos ni Eugenia, es Jesús el que está aquí. Es Jesús quien puede solucionar tu problema, y al que le tienes que creer es a Él. Si es un problema familiar, lo puedes hacer con tu esposa, toda la familia, cualquier situación. Oh, Señor. Si has estado dudando, pues Señor, perdona todas mis dudas, mis inquietudes ante este problema, ante esta situación que estoy viviendo, y entrégale ese problema, esa situación, por favor. Acuérdate que Dios se agrada de los que tienen fe. Dios se va a agradar de ti, que le creas a Dios que Él puede resolver ese problema y muchos más. Dios se agrada que tú le creas que Él puede hacer todas las cosas que tú necesitas que Él haga. Habla con Él, exponle tu situación. Gracias, Señor. Cada situación la ponemos en tus manos, Dios, porque tú eres poderoso para resolver cualquier problema y dificultad que tus hijos estén pasando. Y así como esa mujer que dijo: si tan solo tocaré su manto, yo seré sana. Hoy, si tan solo le crees a Jesús, tú tendrás respuesta. Si tan solo le crees hoy a Jesús, obtendrás respuesta para tu problema, para tu necesidad, hoy mismo. Dios está aquí. Y así como le dijo a esa mujer: hija, hoy también te dice a ti: hijo, hija. Tu fe te ha hecho salvo. Hijo, ve en paz. Hija, ve en paz. Queda libre de tu azote. Queda libre de esa situación, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.